Bienvenidos una vez más a Cuaderno de Mate Miss Amaro. Hoy vamos a ver los signos en la razón trigonométrica de seno y cosecante. Observaremos entonces los 4 cuadrantes, tomando en cuenta que tenemos el círculo unitario, cuyo centro está colocado el punto A. Primero observemos si se produjera un triángulo rectángulo. Aquí podemos observar el segmento AD haciendo referencia al eje X en el primer cuadrante y el eje Y en la parte positiva para el eje X también positivo. Entonces, tanto la función de seno del ángulo como cosecante del ángulo en mayor de 0 grados a menor de 90 grados, por estar en la posición del primer cuadrante, estas serán de signo positivo. Entonces, aquí tenemos una tabla, razón trigonométrica en el primer cuadrante. Si hacemos la fórmula y la sustitución, sería seno del ángulo, llamémosle alfa, como ángulo de referencia es cateto opuesto sobre hipotenusa. Tomemos en cuenta lo siguiente: la hipotenusa toma el valor del radio y el círculo unitario precisamente tiene la unidad del radio de un valor, es decir, una unidad. Por eso se llama círculo unitario, y al ser de una unidad este radio toma el lugar de la hipotenusa. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa, tomando en cuenta que la hipotenusa vale 1. La hipotenusa no le vamos a colocar signo, la vamos a tomar como valor absoluto, y el ángulo alfa, quien está enfrente del ángulo alfa, es Y. La flecha que tengo aquí de color azul refleja la altura, por lo tanto hay valor para Y. Si sustituimos, quedará Y entre 1, Y. Entonces, para valores mayores que 0 grados, pero menores de 90 grados, seno del ángulo alfa, ángulo de referencia, nos dará el valor de Y. Todo lo que caiga en ese primer cuadrante será positivo. Y positiva entre positivo, que es la hipotenusa, más entre más da más. Y lo que pasa en el ángulo para la razón trigonométrica seno, también el signo se reflejará en la razón trigonométrica cosecante, recordando que cosecante es el recíproco de seno. Entonces, si es en la razón trigonométrica cateto opuesto sobre hipotenusa, su recíproco será hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, para ángulos mayores de 0 grados pero menores de 90 grados, si la hipotenusa vale 1, ya que es el radio unitario, y cateto opuesto es la distancia que hay vertical, que es Y, 1 entre y más entre más va a dar más. Así podemos hacer el análisis en el primer cuadrante. Ahora, si observáramos el ángulo en los 4 cuadrantes, ¿qué pasa si el ángulo fuera a 0 grados? Vamos a analizarlo. Observen el movimiento. Voy a bajar el triángulo para que chequen que al reducir la altura, el triángulo se va haciendo cada vez más pequeño y al mismo tiempo acercándose al eje X. Y se hace más pequeña, tiende a desaparecer, tiende a ser un valor de 0, y la hipotenusa quedará encima de el cateto X. Queda encima, entonces Y desaparece y queda la distancia de la hipotenusa con el mismo valor que tomará X. Y como la distancia máxima es de un valor, es decir, unitario, la hipotenusa vale 1 y X vale 1, vamos a ver qué pasa con la razón trigonométrica de seno. Si sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa
hipotenusa tiene el valor del radio que vale 1, pero cateto opuesto es la distancia vertical, es decir, la distancia y, al no haber distancia, esto sería 0 entre 1. Y 0 entre 1, pues entonces será igual a 0. Aquí podemos observarlo. Cuando el ángulo de la razón trigonométrica de seno del ángulo alfa está a 0 grados, entonces va a ser 0. En cambio, para cosecante, nosotros podemos observar que cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, tomando en cuenta que la hipotenusa sigue siendo el valor de 1, y 1 entre 0 queda indefinido, es decir, indeterminado, y acá colocamos que no existe. Para la razón trigonométrica de cosecante a 0 grados no está definida, es decir, no existe. Una vez que observamos a 0 grados y que comienza a avanzar la distancia vertical, podemos acercarnos hacia 90 grados. Noten el triángulo como se está haciendo más cerca hasta que cae a 90 grados. Me regreso un poco para que lo vean. X ahora es la que se está haciendo más reducida en su distancia y el ángulo alfa tiende a acercarse a 90 grados. Entonces, la distancia vertical va a coincidir con el punto máximo en Y, es decir, el valor de 1. La hipotenusa sigue siendo 1 también, así es que hipotenusa y Y quedarán a 90 grados en el mismo lugar. Entonces observen cómo queda el triángulo. Ahí son 65 grados, 70 grados, 80 grados, 85 y llegamos a 90. Entonces podemos observar que a 90 grados Y queda encima de la hipotenusa. Entonces, ¿cómo quedaría la función para seno del ángulo? Cateto opuesto, que es Y, sobre la hipotenusa, que es 1, Y entre 1, y Y queda a la misma altura, que es el punto máximo para el radio. 1 entre 1 va a ser 1. Tomemos en cuenta que estamos en el cuadrante 1, así es que más entre más va a dar más. Como se mencionó anteriormente, en el cuadrante 1, tanto la razón trigonométrica de seno como cosecante serán positivas en el primer cuadrante, pero ahora a 90 grados, 1 entre 1 será 1. Observen también que cosecante toma el mismo valor de 1, ya que si nosotros hacemos la sustitución, que es hipotenusa sobre cateto opuesto, y cateto opuesto es Y, y quedan encima una de la otra, hipotenusa es el radio de 1 y Y toma el valor al quedar encima del radio, 1 entre 1 será 1. Ahí están entonces los valores de seno y cosecante a 90 grados. Avanzamos entonces, pasamos al segundo cuadrante. Observen cómo está el triángulo ahora. A diferencia del primer cuadrante, ahora X toma un valor negativo, Y sigue siendo positiva. El ángulo ahora es este ángulo. Llamémosle ángulo alfa prima, ángulo de referencia. Es verdad que este es el ángulo alfa que parte desde 0 grados hasta su lado terminal, pero coterminal es un ángulo lado compartido y el ángulo alfa prima se llama ángulo de referencia. Entonces, para la razón trigonométrica seno del ángulo, en el caso de valores que están en el segundo cuadrante, serán mayores de 90 pero menores de 180 grados, entonces a ese ángulo de referencia no va a ser alfa, va a ser alfa prima. Vamos a ver que cateto opuesto, alfa prima, su cateto opuesto sigue siendo Y, y la hipotenusa vale 1, entonces Y entre 1 va a ser Y.
consideramos el signo del segundo cuadrante para la función seno va a ser positivo, ya que más entre más da más. Entonces, para el cuadrante 2, aquí lo estamos ubicando, más entre más da más. Para el caso de cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto, hipotenusa vale 1, que es la unidad del radio. Radio es unitario, así es que es la constante que vamos a tener, 1 entre y. Y entonces los valores que están en mayores de 90 pero menores que 180 tomarán el valor de 1 sobre y. Y también serán positivos. En el segundo cuadrante, seno de alfa y cosecante de alfa son positivos. Avanzamos el triángulo hasta que llegue a 180 grados. Observen cómo la flecha azul que representa el cateto opuesto se empieza a hacer más pequeño hasta reducirse y ser 0. Y el eje X, en este caso la base va a ser menos X. Bueno, vamos a ver 165, 170, 175, 180 grados. Al ser de 180 grados, entonces X y la hipotenusa coinciden. No hay altura, así es que y vale 0. Y recordamos la razón trigonométrica de seno del ángulo a 180 grados. Cateto opuesto, no hay distancia en y, y la hipotenusa sigue siendo 1, pero 0 entre 1 es 0. Entonces podemos observar que a 180 grados, seno del ángulo vale 0. ¿Qué pasa con cosecante, que es hipotenusa, que vale 1 sobre cateto opuesto, que no hay valor porque vale 0? Entonces 1 entre 0 está indeterminado, es decir, tiende a infinito, y podemos escribir que no existe valor en la cosecante de 180 grados. Avanzamos y ahora nos vamos a colocar en el tercer cuadrante. Observen ahora cómo nuevamente la distancia de y, pero en el tercer cuadrante ahora es negativo. Así es que la y va a ser negativa, sin embargo la hipotenusa tiene valor absoluto y vale 1. En el tercer cuadrante también podemos encontrar que X es negativa, pero como estamos trabajando la razón trigonométrica de seno y cosecante, no se refleja ahorita utilizar X. Para la razón trigonométrica seno, entonces, valores mayores que 180 pero menores que 270 grados, cateto opuesto al ángulo de referencia, tomen en cuenta que va a ser del lado coterminal buscando tocar el eje X. No tomen en cuenta desde 0 grados hasta cerrar en el ángulo terminal. No es así, tenemos que tomar el lado coterminal hacia el eje X. Entonces, este se llama alfa prima, o simplemente podemos decir ángulo de referencia alfa. Cuando ya vemos que buscamos el ángulo de referencia en la razón trigonométrica de seno del ángulo alfa prima, cateto opuesto toma el valor negativo, puesto que estamos en el tercer cuadrante. Y al estar en el tercer cuadrante y es negativa, su distancia es negativa, la hipotenusa es 1. Menos entre más da menos, entonces la razón trigonométrica en el tercer cuadrante será menos entre más, menos. Cuadrante 3, tanto seno del ángulo como cosecante serán negativas. Si aplicamos la razón en cosecante, veamos que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa vale 1 y cateto opuesto vale menos y. Menos entre más da menos, entonces queda negativo. Esos son los signos en el tercer cuadrante para la razón trigonométrica de seno del ángulo alfa y cosecante del ángulo alfa, recordando que es alfa prima porque es un ángulo de referencia. Avanzamos
Observen qué pasa con el triángulo, quien ahora toma el valor máximo. Vean cómo y tomará el valor máximo quedando encima del 270 grados, encima del eje y, pero negativo. Y x se está haciendo más pequeño hasta ser 0. Observen cómo se reduce el triángulo, se hace más pequeño hasta que coincide en 270 grados. Entonces, a 270 grados, cateto opuesto en la razón trigonométrica, y vale menos, es negativa. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa, la hipotenusa coincide con el valor máximo, que es el radio. Hipotenusa y radio valen lo mismo, entonces 1. Hipotenusa, les comento, tiene valor absoluto, menos entre más da menos. Significa que a 270 grados la razón trigonométrica seno es menos y entre 1, pero menos y coincide con el valor del radio. Al ser del mismo valor del radio, entonces y toma el valor de 1, pero como es negativa porque está hacia abajo, menos entre más da menos. Y entonces, menos entre más da menos y 1 entre 1 es 1, seno del ángulo, pero especificando que estamos en 270 grados, aquí ya no puedo poner el alfa prima porque cayó encima del cuadrante a 270 grados. Al ser a 270 grados, bueno, entonces seno del ángulo a 270 grados vale menos 1. Ahora, observen también que cosecante tomará el mismo valor. Cosecante nuevamente es hipotenusa, que tiene el valor del radio, y que también tiene el valor del radio porque coinciden en el punto máximo, coinciden aquí en este punto, entonces es menos 1. Más entre menos es menos y 1 entre 1, 1. Por eso seno y cosecante tienen el mismo valor en 270 grados. Avanzamos hacia el cuarto cuadrante y observen el triángulo cómo comienza a tomar altura, pero en este caso de tener el punto máximo a un valor, en este ejemplo radio igual a 1, entonces empieza a reducirse la distancia de y empieza a aumentar la distancia de x. ¿Qué pasa ahora en el cuarto cuadrante? Para la razón trigonométrica de seno y cosecante en el cuarto cuadrante hacemos análisis. X ya está positiva puesto que está hacia la derecha del plano cartesiano, del centro hacia la derecha es positivo y y es negativo. En el cuarto cuadrante veamos seno del ángulo de referencia en el cuarto cuadrante. Observen, esta es una comita, alfa prima, es del lado coterminal hacia x. Este es el alfa prima. Alfa prima. Entonces, seno del ángulo de referencia será cateto opuesto, que es menos y, sobre la hipotenusa, que vale 1. Menos y sobre 1, menos y. Entonces quedarán valores negativos en el cuarto cuadrante. Para cosecante va a pasar lo mismo, puesto que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa vale 1, cateto opuesto vale menos y. Menos entre más da menos, por eso queda negativo. Entonces, para un ángulo mayor de 270 grados, pero menor que 360, sus signos serán negativos en las razones trigonométricas de seno de el ángulo alfa, ángulo de referencia, y cosecante, ángulo de referencia alfa. Y avanzando nuestro triángulo, observen cómo y sigue reduciendo hasta que sea 0 de distancia. Al ser y igual a 0, x y la hipotenusa coinciden, entonces van a tomar el mismo valor de 1, que es el radio. Cateto opuesto sobre hipotenusa para la razón trigonométrica de seno, cateto opuesto es 0, puesto que no hay distancia en y la hipotenusa es 1, 0 entre 1, 0. A 360 grados,
seno del ángulo vale 0. Y en el caso de la cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto 1 entre 0, es decir, indeterminado, no existe, no está definido. Por eso aquí, en la razón trigonométrica de cosecante de alfa a 360 grados, no existe, no está determinado. Entonces podemos decir que esos son los signos que presentan los 4 cuadrantes, la razón trigonométrica seno y cosecante, y sobre los cuadrantes a 0, 90, 180, 270 y 360 grados. Gracias por su atención, nos vemos en la siguiente cápsula. Bye bye.